Y ahí les puse en los ministerios un mensaje animando y esperamos que el próximo martes, si usted tiene tiempo, para que vayamos a visitar y animar personas que vengan a la iglesia. Y se puede. Hoy lo iniciamos y pudimos hablar con varias personas hoy. Una de ellas está Alba vino, los otros pues tenían compromisos. Pero creo que si como iglesia nos movemos todos orando, podemos lograr traer personas a que escuchen la palabra del Señor. Planificar un poquito del tiempo, así que les invito en el Señor a que lo podamos hacer y realizar. ¿Ya puedo comenzar? Ya. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema que vamos a discernir hoy es discerniendo los tiempos de Dios. Siempre sigo tomando pasajes del Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 12, versos 54 al 56. Versos 54 56. Una de las visitas fue la madre de la niña que hace poco partió a la presencia del Señor. Algo triste ella, pero receptiva a la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versos 54 al 56, dice así: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Que el Señor bendiga su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendito Dios, Padre del Señor Jesús, estamos en esta tarde-noche reunidos varios de tus hijos de manera presencial y otros por el medio virtual, queriendo que tú nos bendigas en nuestra reunión y que nos permitas poder explicar, exponer tu palabra, tomando tú el control a través de tu Santo Espíritu en nuestra mente, de nuestras palabras y nuestro corazón, que hablemos lo que dice la palabra y no lo que podamos pensar nosotros. Bendice a todos los que estamos acá ya reunidos. En el nombre santo y glorioso del Señor Jesús te lo pedimos todo con acción de gracias y te decimos amén y amén. Bueno, es un pasaje muy corto, apenas de 3 versículos, porque el 57, 58, 59 que lo vamos a comentar también tiene un nexo con esos pasajes, pero son versículos que nos alertan y que nos hace hacer o tomar algunas reflexiones sobre la percepción espiritual que debe tener la persona sin Cristo, como el que debe tener aquellos que ya estamos en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esto se da en el contexto del ministerio público del Señor Jesús, cuando las multitudes le seguían. ¿Por qué le seguían? Algunos por curiosidad, otros por convicción, otros porque habían visto hacer milagros, otros porque oyeron sus parábolas, otros porque pudieron presenciar sobre su autoridad sobre los demonios, otros porque los alimentó. Pero a pesar de todo eso, muchos de ellos en su época no pudieron comprender, no pudieron asimilar lo que verdaderamente era el Señor Jesús. Y eso pasa hoy en día también. La gente ve muchos milagros, muchos convertidos, pero no. Aún dentro del pueblo del Señor también. A veces no tenemos una clara conciencia de lo que es el Señor Jesucristo. Para muchos de nosotros es el Salvador, nada más. Pero no solo es el Salvador de mi alma, de su alma. Es algo más que el Salvador. Es aquel que tiene que
ser todo para mí. Es como dijimos el domingo, en la prédica del domingo. Él es nuestro Rey, el Rey eterno, el Rey soberano, el Rey de los siglos, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de la iglesia, el que vive por los siglos de los siglos. Y este Rey, que es físico, que es tangible, que es ético, un día nos va a llevar a su presencia para que reinemos con Él. Recuerden que la misión del Señor Jesucristo era ir a Jerusalén para morir por los pecadores, por usted y por mí. Y en ese capítulo 12 es como que Él hace una pausa en ese viaje antes de dirigir sus pasos hacia Jerusalén, ¿no? Y es allí donde pronuncia estas palabras fuertes, desafiantes a una multitud, como a nosotros hoy en día, a pensar cuán espiritualmente estamos sintonizados y cuán espiritualmente estamos preparados para el creyente estar un día en el tribunal de Cristo y el inconverso un día en el trono blanco. ¿Qué tan conscientes somos que una vez que se dé el levantamiento de la iglesia, inmediatamente el creyente va a un tribunal? El inconverso le espera un tiempo después para ir al trono blanco para recibir el juicio. Por su rebeldía, por su desobediencia, por no poder tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces es importante qué tanto estoy discerniendo yo como creyente los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tanto lo estamos discerniendo? ¿No? Y aquí hay una palabra muy fuerte que el Señor la cita a los fariseos. La palabra es hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque saben distinguir las señales del cielo y de la tierra, pero no saben distinguir los tiempos espirituales que estamos viviendo. Le hace ver a ellos y le hace ver al pueblo del Señor, porque muchos estamos viviendo la vida cristiana tal como que el Señor no va a venir, tal como que un día no vamos a comparecer a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo, según 2 Corintios 5:10 o Romanos 14:10. Desde el momento que creímos hasta el día en que nos toque o dormir o ser levantados en el rapto de la iglesia. Entonces, también es sorprendente que vivimos en una era de mucha información. Estamos tan informados, pero de escasa transformación espiritual. Hay tanta información, tanto para el inconverso para que venga al Señor Jesús, como para el creyente para que se afiance en su fe en el Señor Jesucristo. Muchos decimos amar al Señor, pero no lo estamos amando como Él quiere que le amamos. Porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el Señor está diciéndome a mí y le dice a usted que tenemos que cambiar de actitud hacia Él, hacia el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el verso 54 al 56 me está diciendo acerca de discernir las señales de Dios. ¿Qué dice? Hipócritas, que sabes distinguir el aspecto del cielo y la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué es discernir? El diccionario Strong dice evaluar con juicio moral y espiritual. Es una evaluación con juicio moral y espiritual. No se trata, dice el diccionario, no se trata solo de observar, sino de comprender el significado divino detrás de los acontecimientos. Se trata de entender el significado divino detrás de todos los acontecimientos que tienen que ver con Israel, con la iglesia, con el carácter de los últimos tiempos.
Israel estaba esperando un Mesías. ¿Cómo era el Mesías que Israel esperaba? Israel esperaba un Mesías político, un hombre que despojara a los romanos del trono, porque era el imperio romano el que dominaba, y ellos querían que él fuera a libertarlos de Roma. Pero el Mesías no es político, el Mesías no es religioso, el Mesías no es una obra de arte, el Mesías no es un modelo A, el Mesías es el Salvador del mundo, el que murió por nuestros pecados, el que nos libertó, nos liberó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el Mesías, el que vino a rescatarnos del dominio de Satanás, porque éramos cautivos, éramos prisioneros de Satanás. Juan 8:44 dice que nosotros somos de vuestro padre Satanás. Y las obras de vuestro padre queréis hacer porque él es mentiroso, homicida. Así se lo dijo el Señor a la audiencia, ¿no? Entonces, ese es el Mesías, no es político, no es religioso, no es un influencer o un tipo de esa naturaleza, no, es el Salvador del mundo, el que pagó con su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Mateo en su capítulo 3, verso 1 y 2. El Evangelio de Mateo en su capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Me tienes? Verso 1. Voy a leerlo de acá. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, el precursor del Mesías, cuyo ministerio solo duró 6 meses, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ese mensaje sigue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La nación vino a él y le dijo, ¿qué debemos de hacer nosotros? No hurten, no mienten, no ultrajen, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el creyente nacido de nuevo tiene que hacer o dar frutos dignos de arrepentimiento, que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre, de acciones y pensamientos perversos, malignos, y caminar en un nuevo caminar tomados de la mano del Señor, ¿no? Es doloroso, fue doloroso para ellos, ¿no? Que pudieran entender que venía y discernir que venía calor, que venía lluvia, pero no sabían que la lluvia de la gracia se había acercado a ellos, o se estaba acercando a ellos. ¿Ven? No lo pudieron entender. Y tengo algunas preguntas. ¿Podemos nosotros reconocer la voz de Dios en medio de la confusión del mundo moderno? ¿Puede usted y yo reconocer la voz de Dios? ¿O es tanto el sonido, tantas las luces, tanto lo que estamos viendo que nos hace perder la visión, perder y desubicarnos? La segunda pregunta es, ¿leemos las Escrituras solo para informarnos o para dejar que ella nos transforme? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para tener información? ¿Para grabar versículos? ¿Para entender pasajes? ¿O qué es la palabra de Dios? Dice que es como jabón de lavadores. ¿Para qué es el jabón? ¿Para qué usamos el jabón? Para sacar el sucio, la suciedad. Entonces la palabra es algo que me va a sacar la suciedad, malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, mis malicias, mis pecados ocultos. Es la palabra de Dios la que va a sacar a luz lo que hay dentro de mí y lo va a sacar. Yo tengo que confesarlo para cambiar. El Espíritu Santo sigue hablando, pero muchos han silenciado su voz por distracciones o por pecado. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos?
Discernir el tiempo de Dios significa ver al mundo a través de los ojos del reino. Ver el mundo a través de lo que Dios quiere. Yo me he acercado al hombre, dice él. He venido a buscar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los perdidos? Usted y yo. Y si él hasta este momento no ha venido, es porque todavía faltan almas que se conviertan. Puede ser alguien de la audiencia o alguien de los que están conectados por el Zoom. Puede ser eso. Ellos pudieron ver, los israelitas, la nube, lo que podía venir del oriente. Hay lluvia, hay calor. Pero no pudieron, ¿qué era lo que estaba llegando a ellos? El Mesías. El Mesías prometido. He aquí os doy buenas nuevas de salvación, que dije a los ángeles, que os ha nacido en Belén. ¿Quién les nació? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y estas señales, dejó señales. Hay señales, pero no se quiso entender allá ni ahora. En el 55 dice, cuando sople el viento del sur, decís hará calor. Y en el 56 que dice, que según el aspecto del cielo y la tierra, así va a acontecer algo. La gente dice, cuando veas la nube sobre el mar, la lluvia cae acá. Pero cuando veas la lluvia sobre la montaña, la lluvia no cae sobre la ceiba, sino que se va para allá. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué no entendemos las cosas espirituales? Entonces, ese periodo, y por eso el Señor los llama, los cataloga como personas que realmente se engañan a sí mismos. Ese es un hipócrita, alguien que se engaña a sí mismo. Porque interpretan, pero no disciernen el tiempo en que estamos. El tiempo en que ellos estaban y el tiempo en que ahora estamos. Ese tiempo se refiere al periodo de la venida del Mesías. El inicio del reino de Dios, ya presente, pero todavía no consumado. Entonces, el Señor advierte que sabían entender esto, eran sabios para las cosas terrenales, pero no para las cosas espirituales. ¿Como cuáles? Los negocios, el clima político, los deportes. Nos ciegan, nos tienen ciegos para no ver las cosas eternas. Entonces, ¿qué necesitamos? Un colirio espiritual para que nuestros ojos sean abiertos, algo para poner en los oídos, para poder recibir la palabra, y un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Entonces necesitamos todo nuestro ser, un cambio se necesita. Entonces, luego en el verso 57-58, me habla de la necesidad de reconciliación. Mire lo que dice el verso 57-58, me salgo de los tres primeros originales. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Verso 58. ¿Qué dice el verso 58? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Y usted dirá, ¿qué pasó aquí? En el versículo 54, 55, 56 está hablando de las cosas de la tierra, del cielo, el discernir, él discernía todo eso.
Y ahora el Señor deja lo natural y se concentra en otro problema. ¿Qué es ese problema? ¿Qué está diciendo el Señor? Deja de hablar de nubes y vientos y comienza a hablar de un juicio inminente. Porque ahí está hablando de un alguacil, un juez, un tribunal. Está hablando de eso. Para que sigan entendiendo las cosas. Para que le vean que si ustedes no entienden esto, están entonces en este problema, que si no lo disciernen, vienen problemas sobre su vida, ¿no? Entonces el Señor utiliza esta ilustración cotidiana para enseñar una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? Que es sabio reconciliarse antes de enfrentarse al juez. De igual modo, es urgente reconciliarse con Dios antes del juicio eterno. ¿Ven? ¿Ve ahora? ¿Ve la conexión? Discernir los tiempos, pero si no quieren discernir, tienen que aprender a discernirlo porque viene un juicio. Y es necesario que ustedes se reconcilien, se arrepientan. Entonces, ¿quién es el adversario allí? El adversario representa la justicia de Dios que clama contra el pecado humano. Dios no puede dar por inocente al culpable. El camino representa nuestra vida presente. No, ahí no habla de Juan 14:6. El camino es la vida de la persona presente. El breve lapso de gracia antes de la eternidad. Y la prisión simboliza la condenación eterna. Por tanto, el mensaje es claro. Ajusta, dice el Señor, tus cuentas espirituales ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mire lo que dice Hebreos 9:27. ¿Por qué? Ustedes tienen, porque aquí habla dos audiencias, a creyentes y a inconversos. Ya vamos a hablar más de eso, ¿no? Entonces dice, si no pueden discernir esto, es necesario que disciernan porque necesitan arrepentirse, porque si no viene juicio. Para el creyente en el tribunal de Cristo y para los inconversos en el trono blanco, ¿no? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué viene? Juicio. Eso fue lo que me hizo a mí reflexionar sobre la necesidad de la salvación. Porque yo creía que la vida era gozar, vivir, porque al fin y al cabo con la muerte se termina todo. Ese era lo que yo pensaba en mi religión. Estaba equivocado, era ignorante. Pero me estremecí cuando veo que dice que después el hombre y la mujer que muere le espera un juicio. Al creyente no un juicio de salvación, de condenación, sino un juicio de juzgar su vida para las recompensas y los premios, los galardones. Y para el inconverso sí es un juicio de condenación. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, ¿no? Entonces hay un juicio. Y 2 Corintios 5:10 me dice a mí como creyente, igual Romanos 14:10 también dice lo mismo. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario, ¿qué es necesario? Que todos nosotros, creyentes nacidos de nuevo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya fue dada. La salvación la tenemos porque el Señor le plació dárnosla. Y tenemos el sello de garantía, que es el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios y nadie nos puede quitar la salvación. Entonces dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, ni por mis hijos, ni por ustedes. Ahí en ese momento yo voy a dar cuenta por mí mismo, igual que usted. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí se dirige a creyentes, a personas nacidas de nuevo. Entonces decía, el propósito no es determinar la salvación, porque eso ya está asegurado por el sacrificio, por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino para evaluar sus obras. ¿Cómo son sus obras? Y no vamos a hacer obras para salvación. Nadie es salvo por obras. Efesios 2:8. La obra es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Romanos 8:34 me dice, hablando del creyente, ¿quién es el que condenará? ¿Quién me va a condenar? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven? ¿Quién va a condenarme? Ni Satanás ni el mismísimo infierno me va a condenar, porque el Señor Jesucristo murió por mi pecado, murió por su pecado. Tenemos ese sello, esa garantía, ¿no? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Recordemos que hay alguien que todos los días nos acusa. Él es nuestro representante externo. No como aquel señor que yo creía, pero estaba engañado, que me dijo que él era el representante del Señor Jesús en la tierra, y no. Cuando veo la Biblia me doy cuenta que es un farsante, un mentiroso. El único representante, mediador, intercesor es el Señor Jesucristo. Solo la palabra del Señor nos saca del engaño. Ahora, el juicio sobre la vida de la persona se consuma en la cruz. Y si yo y usted nos apropiamos de esa muerte, de esa obra, Él fue nuestro sustituto. Él pagó por nosotros una deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y eso me lleva a 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el tiempo oportuno yo escuché la voz de Dios. Y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Eso para mí ya es historia, porque ya la salvación es mía, suya. No es historia para aquel que entre nosotros, que me escucha, que no tiene al Señor Jesucristo. Le decíamos a este grupo como de 8 personas que reunimos, le decía, el Señor les ama a ustedes. Y quiere, si algunos de ustedes ya son salvos, que se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor. Si es salvo, camine en santidad. Si no es salvo, que se arrepienta, perdón, y venga al Señor. Ahí les dejamos ese mensaje, porque eso es lo que el Señor quiere. Ese es el discernimiento que queremos de parte del Señor. Entonces voy al verso 59 de Lucas 12, y ahí es donde debo aceptar la justicia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Mira lo que dice el verso 59. Te digo que debes de arrepentirte, que debes de evitar ser llevado a ese lugar, o que tu oportunidad de salvación se pierda. Por eso le dice el Señor, te digo que mientras estés en el camino, habla, reconcilia, pide perdón, porque si no te va a suceder eso. Que el juez te mandará al alguacil, el alguacil te pondrá en la cárcel y no saldrás ahí hasta que hayas pagado a una última blanca. Ojo, ahí quiero aclarar algo.
No significa que alguien diga, entonces me voy a esperar, voy a hacer algo y entonces tengo oportunidad de ser salvo. No existe la segunda oportunidad para el que murió sin Cristo. No existe la segunda oportunidad para el que se quedó en el rapto de la iglesia. Dice la palabra que Dios les va a dar un espíritu de engaño, espíritu de error, para que crean a la verdad como la mentira o la mentira como la verdad. Él les va a dar un espíritu de engaño, de error. Si no se cumple lo que dice Juan 3:18, ¿me puedes adelantar Juan 3:18? Mire lo que dice Juan. Para aquellos que creen que existe una oportunidad de una vez muerto, con obras del que queda vivo, se va a salvar. Mire lo que dice. O la segunda oportunidad de que si el rapto sucede y me quedo, hay oportunidad de salvación. Cuidado. Satanás le va a decir eso, pero el Señor dice lo contrario. Dice, mire, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él, en su palabra, en su gracia, en su misericordia, en su amor, ya ha sido condenado. Ya ha sido. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque él o ella o ellos no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Bien claro. Entonces ve ahora el Señor del evento, me lleva, hay un juicio, necesitas arrepentirte. Si ya estás en Cristo, anda en santidad, porque un día vas a ir al tribunal. Si no te has arrepentido, arrepiéntete, porque si no vas a ir un día al trono blanco, del cual no habrá ninguna oportunidad de salida. Entonces, repitiendo, a los creyentes nos llama a vivir una vida en santidad, sabiendo en la mente que el Señor viene por nosotros. Y el Señor viene por una iglesia sin arruga, sin mancha, sin contaminación. Por una iglesia lavada, perfeccionada, santificada. Entonces usted y yo somos llamados a cuidar de nuestra vida, a cuidar de nuestro testimonio, a cuidar de lo que somos. ¿Por qué? No olvide, somos cartas leídas. Ese verso nos debe hacer reflexionar. Igual que Hebreos 2:14, sin la santidad nadie verá al Señor. Si yo soy una persona, un creyente desordenado, ¿quién va a creer en Dios si no ve frutos de arrepentimiento en mí? Más bien me puedo convertir en una piedra de tropiezo para esa persona. Por lo tanto, el Señor quiere la santificación de su pueblo. A los no creyentes les advierte que estar cerca de las cosas espirituales no es lo mismo que tener la paz de Dios o la paz con Dios. No es lo mismo venir, asistir, cantar, orar supuestamente, si no se tiene al Señor Jesús en el corazón. Si realmente no se ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Termino con una ilustración. Dice que en Londres hay una ciudad, hay un Hyde Park, donde hay un centro, se llama Speaker's Corner, y ahí es como una plaza, me imagino como una plaza, donde las personas suben, dan un discurso. Ahí se subió una persona y dijo esto, textualmente se las voy a leer. Dicen que hay un Dios, pero no puedo verlo. Dice que hay un Cristo, pero no puedo verlo. La multitud cuando se bajó empezó a aplaudir. Hay un Dios que no puedo ver, hay un Cristo que tampoco puedo verlo. Entonces se levantó un hombre dentro de esa multitud y dijo, dicen que hay un sol, una luna y estrellas, pero no puedo verlo, estoy ciego. Luego se sentó. ¿Qué vemos ahí? El hombre no discierne porque no ve a Dios. Dios es espíritu.
pero sí acepta la realidad de. Yo soy uno de los que siempre he creído que el hombre no fue a la luna. Y hay mucha teoría de esa, ¿no? Pero la mayoría creemos que el hombre fue a la luna. No estoy diciendo si es cierto o no es cierto, solo digo que tengo mis sospechas. Pero sí puedo aceptar como realidad que el Señor es verdad, es real, porque lo siente en mí. Yo siento su bendición, siento su dirección, siento su apoyo, siento su gracia, siento su misericordia, siento algo especial en mi vida desde que vine a Él hasta el día de hoy. Y aunque los cambios que ha hecho en mi vida, ¿usted cree que si yo no estuviera en Cristo estuviera aquí? ¿Usted cree que estuviera yo aquí perdiendo mi tiempo? Diría yo. ¿Usted cree que estuviera aquí perdiendo el tiempo acá? No. Y no siento una carga, no siento algo que, ay, no. Ay, es martes, hoy tengo que ir. No. Siento gozo, siento alegría para la gloria del Señor, contentamiento venir. Y eso es porque siento que el Señor es vivo, es algo real en mí. Hay cosas que no las puedo explicar, pero sí las puedo sentir. Y el gozo, la alegría, el contentamiento me lo da el Señor, me lo ha dado el Señor. Las diferentes pruebas, dificultades que he pasado, el Señor ha estado conmigo y me ha sacado al otro lado. No necesito una evidencia para creer que Él es real. Mi Dios, como dice la película, no está muerto. Vean esa película quienes no la han visto. Hay 1 y 2, ¿no? Y Él dijo, hay un sol, una luna y las estrellas, pero estoy ciego, no puedo verlos, ¿no? Con pocas palabras expuso la verdad de aquel que la contradijo. El problema no es la falta de evidencia, sino la ceguera espiritual del hombre y la mujer sin Cristo. Es que Dios es bueno y si es amor no me va a castigar. Sí, es cierto, Dios es amor, pero toda moneda tiene dos lados. Pero dice que también es fuego consumidor. Entonces, Dios es amor, el amor perdona, pero el amor no pasa por alto el castigo. Y por eso ese castigo que debió de haber caído en mí, en usted, cayó sobre aquel que no cometió pecado, que no nació bajo pecado, que no tuvo relación con el pecado, que fue santo en todo su ser. Y por lo tanto es mi Señor, es mi Salvador. El Señor Jesucristo llama entonces a discernir el tiempo en que vivimos, porque Él vendrá otra vez, no para ir a la cruz, no para morir, sino para ejecutar justicia. Hechos 17:31. Mire lo que dice para ir terminando. Mire, Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a este mundo. Va a juzgar al mundo y lo va a juzgar con justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con Dios es justo. Es uno de los atributos de Dios. Por eso Él dice, no puede dar por inocente al culpable. El culpable merece la pena de muerte. Pero ahí está el intercesor, el Salvador, que dice, yo morí por él, yo morí por ella. Entonces, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Perdón, me lo quitaste. Entonces, ¿qué dice? Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, porque Él está vivo y vive para sí, vive para Dios. Y Hebreos 3:15 me advierte, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación. Entonces al final, amados,
Aprendamos a discernir como creyentes los tiempos que estamos viviendo. Tiempos próximos al arrebatamiento, tiempo que se necesita vivir en santidad, dar frutos dignos de arrepentimiento, tiempos que se necesita de estar a tiempo y fuera de tiempo, tiempo que se necesita darle tiempo al Señor para anunciar su palabra, para compartir con otros el plan de salvación, tiempo de leer su palabra, tiempo de consagrarnos para Él, tiempo para ejercer ministerios, tiempo para hacer tantas cosas, porque el tiempo se nos está terminando, donde ya nada podemos hacer. Mientras tengamos opción y oportunidad de anunciar el plan de salvación, hagámoslo. Y mientras podamos ir santificándonos, santifiquémonos cada día más. Amemos más al Señor, amemos su palabra, hagamos su voluntad y Él nos bendecirá en todo. Que el Señor le dé a usted y a mí discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos malos, pero también tiempos gloriosos, porque se acerca el príncipe, el soberano, el rey de reyes, Señor de señores. ¿Cómo lo espera usted? ¿Cómo le aguarda usted? ¿Con ansia? ¿Con deseos de que venga? ¿O decimos, no, ahorita no venga? Vete, no. Que el Señor nos bendiga y le bendiga a usted y nos dé de su paz.